Traders, bienvenidos. Vamos a continuar con el curso. Estamos aprendiendo a hacer trading con la acción de precio y volumen, que es lo más poderoso. No utilizamos señales ni nada de eso. Nosotros seguimos los pasos del profesional y cuando aprendas a leer el gráfico, pues podrás adelantarte al movimiento y podrás entender lo que está haciendo el profesional y podrás tener gran rentabilidad. Entonces vamos a continuar con el curso. Estábamos viendo el tema de del volumen, en el tema de zonas en una tendencia alcista, en una tendencia bajista, y el día de hoy vamos a ver el volumen en las zonas de resistencia. Sin antes recordarles que hacer trading es un riesgo, no lo hagan si no tienen el conocimiento suficiente. Y también espero que vayan revisando las lecciones que ya están en esta plataforma y también que vayan practicando, porque el tema es ir practicando las zonas de soporte, las zonas de resistencia, ir monitoreando el movimiento de los futuros. Miren este momento lo que está haciendo los futuros, 20 de mayo, y ver también cómo se comportó el mercado. El mercado, recuerden, abre desde las 9:30 hasta las 4 hora Nueva York. Que hizo el día de hoy SPY. Miren, entonces nos metemos de lleno en la parte de cómo se comporta, cuál es el comportamiento del volumen en una zona de resistencia. Recuerden que en unas lecciones ya habíamos hablado del tema de las resistencias, pero ahora vamos a ver el volumen. Entonces las condiciones ideales del comportamiento del volumen en una zona de resistencia, cómo tiene que ser. Como les decía, estas son condiciones ideales. ¿Cómo tiene que comportarse el volumen? Miren. Entonces, esta es la zona de resistencia. Entonces, en una zona de resistencia, claro, empieza a subir el precio, el volumen tiene que subir. Y miren, cuando llega a este punto de resistencia, el volumen disminuye. Lo que hemos visto en una tendencia alcista, o sea, sube el volumen, pero llega a un nivel de resistencia, disminuye. Y nuevamente empieza a bajar. Mira, baja el precio, pero el volumen también viene disminuyendo. ¿Para qué? Para toparse con una zona de soporte. Vuelve a subir, el volumen vuelve a crecer, pero el volumen es menor. No puede romper la zona de resistencia. Regresa nuevamente, el volumen disminuye. Pero ¿qué es lo importante aquí? Esta parte de aquí. El comportamiento del volumen en una zona de resistencia. Entonces, para poder romper una zona de resistencia, nosotros necesitamos que entre volumen. Es como una fuerza. Miren, aquí llegó, se detuvo, vuelve a coger fuerza, llega, se detiene en la resistencia, regresa, vuelve a coger fuerza, miren. Y ahí con esa fuerza rompe. Y la fuerza es de volumen. Entonces necesitamos tener barras más altas de volumen. Y luego, claro, cuando sube, se topará con otra zona de resistencia, regresará y volverá a testear el nivel de soporte, porque recuerden que era resistencia, una vez que rompe luego se convierte en soporte y nuevamente vuelve. Cuando regresa, pues el volumen cae y luego vuelve a subir, el volumen aumenta. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, ojo, y siempre tienen que ustedes observar en los gráficos, cuando lleguen a una zona de resistencia, para poder saber si el precio va a seguir subiendo, tiene que estar entrando volumen. Pero si ustedes ven que al llegar acá el volumen empieza a disminuir, entonces quiere decir que no va a romper la zona de resistencia. Miren, estas son las condiciones ideales. Ahora vámonos ya a la práctica. Ustedes pueden ver, se hace un poco más complejo, pero con el pasar del tiempo y con la práctica ustedes podrán ir observando realmente qué está haciendo, si va a romper o no va a romper la zona de resistencia. Entonces, por eso es importante ir dibujando nuestras zonas de soporte, nuestras zonas de resistencia, para poder observar si es que en algún momento, cuando lleguen a ese nivel, va o no va a romper. Entonces, listo, vamos aquí a la práctica y vemos en el SPY, vamos a mostrar nuestra zona de resistencia. Miren, ¿cuántas veces testeó la zona de resistencia? Entonces, bueno, aquí baja, sube y luego esto sube. ¿Qué nos decía la teoría en este tema? Miren, aquí hay una zona de resistencia y nuevamente cae. Entonces el volumen tiene que aumentar. Recuerden, cuando el precio sube, y si queremos romper la zona de resistencia, tiene que aumentar el volumen.
Miren, este volumen, más bien esta barra de aquí nos muestra debilidad, es menor. El volumen tiene que aumentar y no es así. Entonces incluso es menor el volumen y por eso no rompe. ¿Qué tiene que suceder? Vuelve a caer, vuelve a subir, mire, vuelve a subir el precio, vuelve a subir el precio. En esta zona que tenemos que ver nuevamente, que el volumen aumente para ver si es que rompe estas zonas de aquí. Mire, una zona de resistencia, el volumen es bien bajo. Entonces obviamente no va a romper. Y nuevamente se regresa. Vamos a ver en la parte de aquí dónde rompe y con qué frecuencia o digamos el volumen que utilizó para romper. Entonces miren, empieza a subir aquí, aquí entra volumen, miren, hay bastante volumen en esta zona de resistencia, vuelve a caer y aquí empieza nuevamente a entrar otro volumen. Miren, entra volumen en la parte de acá. ¿Y qué nos dice la teoría para que pueda romper para que pueda romper la zona de resistencia? Es que tiene que entrar volumen. Miren, acá vuelve a entrar volumen. Luego a esta parte de aquí nuevamente sube, retrocede, como ustedes vieron en este de acá, miren. Luego que rompe, sube, retrocede, luego tiene que volver a entrar volumen. Miren, retrocede, el volumen va aumentando por aquí. Y luego miren, otra vez sube, retrocede, el volumen vuelve a aumentar por acá. Y luego el precio obviamente sigue subiendo. Entonces, como les decía, los profesionales siempre van a tratar de ocultar el movimiento. Entonces ahí está nuestro expertise y nuestro arte, porque el trading es un arte. Tenemos que ir revisando y entendiendo cómo se van moviendo los gráficos, ir viendo cómo está el volumen en cada uno de los puntos de soporte y resistencia. Entonces lo que nos llevamos de esta lección es que siempre tenemos que ver nosotros en nuestras zonas de resistencia cómo está el comportamiento de volumen, para ver si va a romper o no va a romper, porque de eso dependerá que nosotros compremos un call o compramos contratos put. ¿De acuerdo? Entonces, miren, marcamos nuestras zonas de resistencia. Miren que antes de aquí era soporte y ahora aquí se convierte en resistencia. Entonces, cuando el precio esté llegando a estos niveles, ¿qué tenemos que observar nosotros de aquí? Tenemos que observar cómo va el comportamiento del volumen. Miren, estas barras suben, el volumen sube. Pero miren esta de aquí, el volumen disminuye y está llegando a la zona de resistencia. Entonces ya se perdió la fuerza, entonces no iba a romper. Nuevamente vuelve a testear. Aquí entra el volumen, miren. Pero miren, si bien es cierto, aumenta el volumen, pero porque no sigue subiendo y luego nos aparece esta barra roja y con más volumen, miren, casi al anterior. Entonces, estos casos nosotros tenemos que preguntarnos, si llega el volumen, ¿por qué no rompe? ¿Por qué la siguiente barra con volumen y retrocede? Luego sí, la de acá, miren, entra el volumen y esto sí rompe. Sí rompe, pero miren, vamos viendo nuevamente todo, cómo se va moviendo toda esta parte de aquí y luego vuelve a caer. Entonces, estas son falsas rupturas. Entonces, todo eso nos vamos a ir dando cuenta con el volumen. Porque recuerden que cuando regresaba, nuevamente tiene que ir aumentando el volumen. Y miren, y en esta de acá, miren, el volumen disminuye. Tienen una vela más pequeña, el volumen disminuye. ¿Qué dice la teoría? Dice que tiene que ir aumentando el volumen. Entonces, ese es el expertise. Ustedes tienen que ir estudiando los gráficos y ir viendo cómo se comportaron en cada una de esas zonas, porque eso les permitirá tener la destreza para poder simplemente ver el gráfico
la acción de precio, ver el volumen y saber cómo se va a comportar el precio. Los gráficos nunca mienten, siempre te están diciendo lo que está haciendo el profesional. Entonces van a dibujar sus líneas de tendencia. Miren, este es el SPY, y ver cómo ha ido respetando al día de hoy, cómo respetó su línea de tendencia y cómo se comportó el volumen en esa parte de ahí. Miren. Miren cómo va respetando la línea de soporte. Entonces ahora vamos a ver el comportamiento del volumen en la zona de soporte. ¿Cómo tendría que ser el volumen en una zona de soporte? Las condiciones ideales para el soporte tienen que ser de esta manera, miren. Recuerden que el soporte se da cuando cae, el precio cae, miren, el precio cae, va aumentando el volumen. Hace el retroceso, aquí tiene su nivel de resistencia, el volumen disminuye, como decíamos, y luego otra vez vuelve a caer, el precio va aumentando. Pero miren, entonces esto es por lo general como pueden observar ustedes ya en el mercado. Entonces cuando nosotros apreciamos que es medio, que el volumen se mantiene, es porque sigue con una fuerza constante y va a caer. Hace el retroceso, de ley en los retrocesos tiene que disminuir el volumen. Entonces nuevamente empieza a caer con una fuerza constante y miren, sigue cayendo, luego sube de ley, disminuye para quedarse en esta zona de resistencia, sigue cayendo y miren, entonces nos van a aparecer volúmenes así. Entonces nosotros tenemos que ir interpretando. Miren, aquí es el volumen, está subiendo, por eso cae. En este punto disminuye el volumen y nuevamente vuelve a caer, miren, aumento de volumen. Entonces esto nosotros tenemos que irnos dando cuenta. Entonces, ¿cuál es el punto principal aquí? Es la ruptura del soporte. Entonces, para romper el soporte que tiene que existir, tiene que entrar volumen. Recuerden, es una fuerza, o sea, la fuerza para que rompa esta parte de aquí, entonces tiene que entrar volumen. Entonces, es un poco medio parecido a la resistencia, pero en la parte inferior, que son los soportes. Entonces, para romper un soporte, ¿qué tiene que hacer? Tiene que entrar volumen. Entonces, si no entra volumen, ¿qué pasa? Simplemente no va a romper. Es como sucedió aquí, miren. Y ahí vamos sacando expertise. Miren, esta parte de aquí va marcada la línea de tendencia. Entonces, si esto estaba cayendo, ¿qué tenía que suceder para que rompa esta parte de aquí? Tenía que haber entrado por aquí volumen. Miren, no hay volumen. El volumen tiene que haber entrado para romper esta zona de soporte. Y no hay, como no entra el volumen, como no hay volumen, entonces se regresó. Entonces el volumen va acompañado con el tamaño de las velas. Y ustedes se preguntarán aquí, en esta zona de soporte, ¿por qué yo tengo, mire, un mayor volumen y esta vela es pequeña? ¿Y por qué no siguió cayendo de precio? Entonces, estos temas los iremos viendo en las siguientes lecciones. Cada vez iremos ahondando porque tenemos que unir todo para convertirnos en traders profesionales. Entonces, la lección es que vayan y revisen en las zonas de soporte y en las zonas de resistencia cómo se comportó y cómo estuvo el volumen en esos niveles. Miren, aquí voy a eliminar todo esto y vamos a poner una zona de soporte. Y vayan haciendo el seguimiento día a día de cómo se mueve el SPY o la acción que es favorita de ustedes, ya sea Meta, ya sea Nvidia o el QQQ o el Tesla. Podrían ir siguiendo y ir definiendo ya sus líneas de tendencia, soportes y resistencias y ver cuando llegue a ese punto cuál fue el comportamiento. Miren, aquí teníamos nosotros nuestra zona de soporte, dado por este nivel de aquí. Si no revisaron las lecciones de soporte y resistencias, pues les invito a que revisen los videos, están subidos, porque estamos dando una concatenación. En fin, vamos desde lo básico hasta meternos a lo más avanzado para poder leer el mercado de una forma fácil y sencilla, sin utilizar indicadores, porque los indicadores tienen información retardada, ¿sí? no son útiles. El volumen y la acción de precio te está diciendo lo que está pasando en este momento en el mercado. Entonces, aquí mire,
esta parte de aquí, miren cómo llegó a esta zona de soporte. ¿Qué tenía que haber hecho aquí? Si nosotros esperábamos que rompa este soporte, que tiene que existir, aumentar el volumen. Pero miren el volumen. Disminuye. Entonces el volumen disminuye, entonces obviamente no va a romper. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Luego recuerden la otra teoría de una tendencia alcista. Miren, el volumen aumenta, entonces ¿qué haces de aquí? Hacemos un call. Miren, subió y subió. Entonces por eso es importante. Ya tienen que ir uniendo todos, ¿no? Uniendo el volumen en una tendencia alcista, el volumen en una tendencia bajista, el volumen en la zona de resistencia para ver si va a romper o no, y el volumen en zona de soporte. Entonces ya sabemos cómo es el comportamiento de los volúmenes en cada una de las zonas. Ahora ya depende de ustedes para que revisen y practiquen y vayan viendo en cada una, váyanse trazando las zonas de resistencia, vayan trazando las zonas de soporte y vayan analizando qué pasó, por qué retrocedió, por qué no rompió aquí. Llegó a este nivel de resistencia, cómo estuvo el volumen, qué tiene que hacer el volumen para que rompa, tenía que haber aumentado, tiene que ir viniendo como una fuerza. Miren. Entonces, si bien es cierto, miren aquí tenemos volúmenes bajos. Miren. Aquí aumentó el volumen, pero la barra quedó hacia abajo. Ya vamos a ir, como les decía, interpretando este tema de las barras, los tamaños, porque es importante luego ver el tamaño del volumen y el tipo de barra que nos va dejando, el cierre de la barra, que lo veremos en las próximas lecciones. Entonces, de tarea, revisen el comportamiento de las zonas de soporte y resistencias con el volumen. Y pues les invito a que se unan si es que quieren aprender a hacer trading. Y esto es Mundo de Traders.